Libro cuarto de Moisés. Bueno, hoy vamos a compartir. La vez pasada estuvimos viendo capítulo 26 y 27, capítulo donde hablaban de los líderes, los que ya estaban preparados nuevamente para entrar a la tierra prometida, que ya se estaban preparando después de 40 años de haber caminado en el desierto. Eran los que tenían 20 años o menos de 20 años, los que tenían 19 años para abajo, y los que habían nacido en el desierto, los que ahora estaban preparándose para para ahora sí entrar en la tierra prometida. Entonces estaba dando todo el listado, todos los grupos, ¿no?, que se estaban preparando, ¿no? Y también vimos el reclamo de las hijas de Zelofejad, ¿no?, que fue una, ¿cómo se dice?, una revolución o algo fuera de lo habitual para aquel tiempo, para aquella época donde las hijas no tenían derecho a la herencia. Cuando una familia no tenía hijos, esa familia perdía sus propiedades. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Pero las hijas de Zelofejad, en el nombre de su padre, para que el nombre de su padre no desaparezca, reclamaron, y el Todopoderoso escuchó su reclamo y se le aceptó. Por lo tanto, ahora los que querían casarse con las hijas de Zelofejad tenían que convertirse en hijos de Zelofejad, y sus nietos iban a ser nietos de Zelofejad. Entonces el nombre de Zelofejad, de la tribu de Manasés, iba a continuar. Son las cosas que la Biblia nos enseñaba, que la palabra nos estaba mostrando para comprender, para entender. Ahora vamos a dar un giro totalmente a otra parte, ¿no? Totalmente como cambiando de tema, así parece este 28, ¿no? Porque empieza hablando de las ofrendas diarias, los sacrificios que tenían que hacerse durante que ellos hacían el servicio en el tabernáculo o en el templo. Estos sacrificios ya estaban organizados. Ya se había organizado, el sacerdote Aarón con sus hijos iban a preparar todas las cosas que se ofrecen en el tabernáculo. Los levitas iban a ayudar, el pueblo iba a traer también sus ofrendas diarias. Entonces, nuevamente aquí, ya a punto de ingresar, por lo visto el Todopoderoso le encarga otra vez a Moisés para que les vuelva a decir. Y como nosotros ya hemos compartido esto cuando compartimos Éxodo 29, por ejemplo, cuando compartimos Levítico, también estuvo en los primeros capítulos de Números, varios de los sacrificios que se realizaban. Nosotros vamos a hacerle ya una leída nomás y vamos a, si hay unos puntos clave, comentar un poco para entender qué tipo de sacrificio era. Y dice sacrificios diarios. Quiere decir que estos eran los sacrificios que se ofrecía cada día. Eso es lo interesante, ¿no? Cada día. Dice 28, habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces, acá habló el Eterno a Moisés, ya aquí no aparece más Aarón. Anteriormente era Moisés y Aarón. Una cosa interesante también, cuando estaba Moisés y Aarón, el Todopoderoso les consideraba, ¿no?, de, ¿cómo se puede decir?, mismo nivel, ¿no? Porque siempre mandaba a Moisés y Aarón, Moisés y Aarón. Habló el Eterno a Moisés y Aarón. Entonces, luego, cuando muere Aarón, queda Eleazar, ¿no?, como su hijo, pero Eleazar queda como un nivel más inferior que Moisés, como se puede decir como una nueva etapa. Y una vez que Moisés muera, ya la relación entre el líder y el sacerdote va a ser diferente. Por ejemplo, anteriormente Aarón era el que
consultaba o escuchaba los consejos de Moisés que el Todopoderoso le daba. Pero ahora Eleazar va a ser el que va a recibir el mensaje del Padre y Josué tiene que consultarle. Entonces Eleazar va a tener más, ¿cómo se puede decir? Autoridad en ese punto. O sea, Josué en la parte militar y política, él va a tener todo el poder, pero en la parte espiritual, el poder va a estar, o sea, la espiritualidad va a estar concentrada en Eleazar. Eso es lo que se va a establecer a partir de aquí. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi paso, ya leímos, ¿no? Y les dirás, versículo 3, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Eterno. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 2 corderos cada día. Si se ofrecen 2 corderos cada día y 1 año tiene 360 días en aquella época, ¿cuántos corderos entonces por año sacrificarían? 360 más 360 es 420 más 360 es 420, ¿no? 420 720, no dejé salir 400, perdón, esa era una suma de otro. 720 corderos en un año diariamente. Ahora saben ustedes por qué ellos tenían que ser pastores, porque tenían que ser criadores de corderos, ¿no? Bueno, entonces, importante este punto, ¿no? Y un cordero ofrecerá por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Voy a leer todo y después voy a más o menos dar una explicación de lo que representaría en nuestros tiempos, porque en este tiempo eso ya no se hace, en este tiempo ya no se ofrece más cordero, ¿no? Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con un cuadro de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante el Eterno en el santuario. Libación es derramar vino sobre cuando se está cocinando la ofrenda, entonces le derrama vino y se levanta ese humo. Ahora vamos a esta nota 7. Acá hice un cálculo, ¿no? Para saber, ¿cómo se puede decir? ¿Cuántas cosas pedía el Padre? Dice, ofrenda diaria incluía 2 corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, con esos 2 corderos, ¿qué iba acompañado? Un cordero a la mañana, un cordero a la tarde. 1 litro, 2 kilos de harina, 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. O sea, un cordero más 2 kilos de harina, más 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Imagínense 1 litro de aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva era muy caro. Todo eso se ofrecía cada ¿cuánto? Cada día, pero en este caso un cordero, entonces se ofrecía total 4 kilos de harina, 2 litros de aceite y 2 litros de vino cada día. ¿Qué representaría, no? A la mañana y a la tarde? Según los entendidos de la palabra, los estudiosos, que todos los escritos han investigado, y teniendo en cuenta el Brit Hadashah, ¿no? Representa, algunos dicen que representa la presencia del Todopoderoso cuando aparece el día, ¿no? Cuando comienza el amanecer y cuando también está culminando. Quiere decir que va a haber un comienzo de todas las cosas y un cierre. Entonces nosotros entendemos que este ciclo de el comienzo con Adán y termina con el Mesías, ¿no? El tiempo en que el reino se va a completar, la etapa del hombre se va a completar. Algunos han tenido este cálculo. Otros porque el Todopoderoso quería que todos los días ellos estén conectados con el Padre. ¿Y por qué los sacrificios? Ya nosotros explicamos en otras
en otros capítulos, ¿no? En otros textos, por qué eran los sacrificios. Muchas veces representaba, ¿no? Mi entrega, ¿no? Mi dedicación. Es como el holocausto, por ejemplo, que era consumir todo el animal, representaba que yo estoy entregando toda mi vida al Padre, ¿no? Estoy renunciando a esta vida y entregando toda mi vida al Padre. Y todos los sacrificios tenían un objetivo. Estos eran holocaustos que hacían diario, quiere decir que el Padre quería que a diario su pueblo se entregue a Él. Cuando despierta, que reconozca que su vida está sujeta en el Padre, y cuando va a terminar la jornada, reconozca también que nosotros, gracias al Padre, hemos hoy completado esta jornada. Eso eran lo que representaban los sacrificios. Tienen muchas otras simbologías, ¿no? Pero hablamos de lo básico, ¿no? También el día de Shabbat se ofrecía 2 corderos más aparte. O sea, 4 corderos el día de Shabbat. Por eso se trabajaba más en Shabbat, ¿no? Bueno, 8. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Ofrendas mensuales y día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. O sea, aparte de los 2 corderos durante la semana, de lunes a viernes, el sábado, el Shabbat, se ofrecía los 2 corderos más 2 corderos extras. ¿Por qué? Porque el Shabbat representa la restauración del reino. El tiempo en que el Todopoderoso va a volver a poner todas las cosas en su lugar. Es un día especial, consagrado. 10. Es holocausto de cada día de reposo. Además, el holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis un holocausto al Eterno, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Imagínense, en cada Rosh Hodesh también, aparte de todo lo que está, los 2 corderos diarios. Los 4 si se hacen en Shabbat. Y si un Rosh Hodesh cae en Shabbat, entonces imagínense, si un Rosh Hodesh cae en Shabbat, en Rosh Hodesh, en comienzo del mes, se ofreceré, dice, en holocausto al Eterno, 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año en Rosh Hodesh. 7 corderos. Y a eso se le puede sumar los 2 diarios y los 2 de Shabbat, si es que caen en Shabbat. Por lo menos entonces 7, 8, 9 corderos, ¿no? Se ofrecería, más 1 carnero y 2 becerros. Ya nosotros en Levítico explicamos, ¿no? Quiénes son carneros, quiénes son becerros, hijo de la vaca, el macho de la oveja, todo eso ya explicamos. Bueno, entonces, todas estas cosas, ¿no? El Padre había permitido en aquel tiempo, ¿no? Recuerden que los sacrificios, derramamiento de sangre, no era algo que le agradaba al Padre, pero en aquella época esto representaba que el pueblo, que las personas se estaban sujetando, sometiendo y entendían el valor de la vida. Los pueblos que estaban alrededor del Eterno, del pueblo de Israel, sacrificaban niños, sacrificaban hombres, mujeres. Entonces, porque ellos pensaban que la sangre humana, la sangre de los niños, apaciguaba la ira de los dioses. Pero el Padre les permitió a los israelitas sacrificar animales para entender el valor de la vida, lo valioso que era la vida, para que ellos empezaran a valorar. Claro, cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría, también cayó en esa trampa de sacrificar niños. Fue terrible, ¿no? Los tiempos del rey Acab y de otros reyes. También dice la Biblia que el propio rey Salomón sacrificó su hijo, ¿no? Continuemos. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá
cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Todo esto es lo que se le va a agregar aparte de todo lo que ya vinimos viendo en Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es el principio del mes, ¿no? Sus libaciones de vino medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es holocausto de cada mes por todos los meses del año. O sea, los levitas tenían bastante trabajo en cada Rosh Hodesh, porque cada Rosh Hodesh marcaba el inicio de una nueva etapa también. 15. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá al Eterno, además del holocausto continuo con su libación. Aparte, un macho cabrío para cubrir las culpas, eso es expiación. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: el primer día de cada mes ofrezcan también al Eterno un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Entonces también hacían una cabra, ¿no? Un macho cabrío especial por las culpas en cada Rosh Hodesh. Bueno, por eso les dije, vamos a hablar de puro sacrificio, ¿no? Esto ya explicamos bastante, pero le hacemos algunos detalles otra vez. Se le está nuevamente recordando ya esta vez a Moisés para que escuche Eleazar. Ahora, ofrenda de la fiesta solemne. Ahora hablamos de las fiestas nuevamente. Le vuelvo a repetir, y en las fiestas también se ofrecían sacrificios. En este tiempo ya no se ofrecen sacrificios por dos razones. Una, porque Yeshua era representante, la simbología, ¿no?, de todos aquellos sacrificios que se hacían. Una vez que Yeshua entregó su cuerpo, su vida por nosotros, esos sacrificios quedaron ya anulados, suspendidos. Y segundo, porque estos sacrificios fueron detallados, fueron preparados para ofrecerlo en el tabernáculo o en el templo. En este tiempo no había templo todavía, pero cuando se edifica el templo. Y acá no había, ahora en este tiempo no hay ni Mishkan, ni tabernáculo, ni tampoco hay templo. Entonces, los sacrificios ya están representados en el Mesías. Decía el apóstol Pablo que nuestro sacrificio ahora es nuestra vida, dedicar nuestra vida al Todopoderoso. Amén. Bueno. Números 28, 16 dice. Esto está en Levítico 23, de 1 al 44. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno. Ya nosotros compartimos en el libro de Éxodo capítulo 12 sobre la Pascua, sobre Pesach, Éxodo 36 también. Y también en Levítico capítulo 23 está detalladamente hablando sobre las festividades. Nuevamente en Números capítulo 28 vuelve a recordarnos que el mes primero, mes de Abib, a los 14 días del mes, será Pesach, Pascua del Eterno, tiempo de liberación, recordar el tiempo de liberación. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Entonces se va a recordar durante 7 días la fiesta de los ácimos, se llama, los panes sin levadura, ¿no? 7 días no hay que comer panes sin levadura, en conmemoración a lo que había acontecido en Egipto cuando el Padre los liberó. Y durante 7 días ellos estuvieron comiendo esa masa que trajeron, ¿no?, apurado en sus lomos. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Entonces el primer día del 15 de Abib es día de reposo, día de Shabbat y santa convocación, día en que comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y ofreceréis como ofrenda encendida. Acá dice lo que hay que hacer ese día. En holocausto al Eterno 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Hay que entender que todos estos sacrificios son en especial por las festividades. No se suspende los demás, se le agrega más. Se le agrega más. Y su ofrenda de harina amasada con aceite 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana
que es el holocausto continuo. Entonces vuelvo a recalcar que todo esto que le agregamos por festividad, más lo que ya habíamos dicho de cada día. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida de olor grato al Eterno. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. 25. Esto es todo para Pesach. Todo lo que se hacía en Pesach, recordando entonces la liberación del pueblo. Y para nosotros, ¿quién fue en Pesach? ¿Quién representó ese cordero que fue sacrificado allá en Egipto y que ellos pintaron la sangre de ese cordero, pintaron su marco para que el ángel de la muerte no les dañe? Representaba a nuestro Maestro y Redentor Yeshua HaMashiach. Amén. Por eso, hoy nosotros cuando recordamos Pesach, no haremos ninguno de estos sacrificios. Hoy lo que haremos es recordar el sacrificio que el Todopoderoso permitió que nuestro Maestro Yeshua pasaran para que pueda librarnos de nuestras culpas, pueda cargar nuestras transgresiones, como dice la Escritura. Ahora el 25 dice, y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Entonces hay santa convocación el primer día, el día 15, y el 7º día, que sería el día 21. 2 días importantes que nosotros ya venimos celebrando eso desde hace 7 años, ¿no? Qué importante sería que los que todavía no celebraron, el próximo año, entre marzo y abril, podamos celebrar nuevamente la festividad de Pesach y de panes sin levadura, ¿no? Y que el Todopoderoso nos permita, ¿no?, el próximo año nuevamente volver a compartir todos juntos. 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y esta festividad, ¿cómo se llama? Bikurim. Es al día siguiente del primer Shabbat semanal que hay después de Pesach. Pesach es el 14, de ese día 14, no sabemos qué día cae, puede caer un miércoles, un jueves, un viernes. Se espera el Shabbat semanal y al día siguiente del Shabbat semanal se empieza el conteo o la festividad de Bikurim y el conteo de Omer para Shavuot. Eso está hablando acá. También vas a recordar esa fiesta, esa conmemoración. Se llama Bikurim o primicias. En vuestras semanas tendréis santa convocación. 27. Ofreceréis, ahora esto es lo que se ofrecía en tiempo de Bikurim. En holocausto, en olor grato al Eterno, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de olor de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Fíjense que siempre se está repitiendo los mismos sacrificios, los mismos objetivos. Los ofreceré además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. ¿Sí estamos viendo entonces? Todo lo que se ofrecía para esta temporada de festividad. Entonces vimos en este primer capítulo, porque vamos a hablar 2 capítulos, capítulo 28, vimos las ofrendas diarias, las ofrendas en Shabbat, las ofrendas en Rosh Hodesh y las ofrendas que se hacían en Pesach y los días de convocatoria de panes sin levadura y la conmemoración de Bikurim. Esta es la primera parte que el libro de Hechos nos muestra. En los hechos que sale en libro de Números nos muestra. Es lo que iba a decir. ¿Dónde entró acá el libro de Hechos? Bueno, ahora veamos el capítulo 29. Y fíjense que esto es interesante, ¿no? El capítulo 28 nos habla de las primeras convocaciones. Las primeras convocaciones terminan con Shavuot. Y de ahí se espera hasta el 7º mes para arrancar nuevamente las segundas convocaciones, que serían las fiestas de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot.
Serían esas fiestas, ¿no? Las segundas convocaciones que representan ya las fiestas de la restauración total. Y estas fiestas, que son las fiestas del comienzo, representan la fiesta de, se puede decir, la organización. Primero la fiesta de la libertad, la Moedín de la libertad, que es Pesa. Luego primicia, ¿no? Que es donde empiezan ellos a aparecer como pueblo. Se consideraba cuando ellos salieron de ahí, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y después Shavuot, que es donde ellos recibían ya la ordenanza. Por eso las primeras citas, las primeras convocaciones, se consideran las convocaciones de la organización, la preparación para ahora sí ir rumbo a la tierra prometida. Y la segunda cita, a partir de Yom Teruah, de Yom Kippur y de Sukkot, ya la fiesta, las Moedín de la restauración total, en la culminación del plan del Todopoderoso. De ahí también podemos entender la ofrenda diaria de la mañana y de la tarde, que era una sombra diariamente del comienzo y del cierre. Amén. Bueno, en el capítulo 29, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas o el shofar. Ese día era un día donde ellos se reunían el primero del séptimo mes y tocaban el shofar. Nosotros le llamamos Yom Teruah, día de la aclamación, que en la escritura no hay un significado especial de esa fecha, pero eran como un día, tenía una sombra profética. Después, más adelante, se usó como para recibir al rey, para coronar a un rey, y también muchas veces se usaba también para conmemorar, ¿no?, un año más del gobierno de un rey, ¿no? Entonces era un tiempo como, después el pueblo consideró esta fecha como tiempo de reinado. Por eso nosotros, viendo la escritura, que en el libro de Mateo, en el libro de Tesalonicenses, ¿no?, habla que la venida del Mesías será como el toque de trompeta, que sonará la trompeta, ¿no? El Mesías va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos y al sonido del shofar. Así está hablando, ¿no? Y también el apóstol Pablo dice, ¿no?, que el Mesías aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Eterno. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. O sea que el Yom Teruah representa un tiempo de llamado y despertar, porque comienza el inicio del reinado del Todopoderoso a través de su Mesías. Eso es lo que vemos nosotros en esta conmemoración, ¿no? Ahora, ¿qué se ofrecía en ese día, ¿no?, en el tiempo de que ellos estaban en el desierto, el tiempo del templo? Ofreceréis holocausto en olor grato al Eterno, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina, amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada becerro 2 décimas, con cada carnero, y con uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y de su ofrenda y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida al Eterno en olor grato. Entonces se dan cuenta que recuerda, ¿no?, todo lo que ya habíamos dicho, la ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, si es que cayera en Shabbat, y la ofrenda de Rosh Hodeh, y cae en Rosh Hodeh porque es el primer día del séptimo mes. Entonces, aparte de todo lo que ya le agregó, todo lo que iban a ofrecer ese día. Esto, cuando ellos hacían estos sacrificios, ¿qué significaba? Que era toda una organización, que para ellos no era un día común, un día normal, era un día de actividad, en especial para los levitas y para el pueblo, constante actividad para el Todopoderoso, para honrarle. Versículo 7. El 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. ¿Y cuál sería la conmemoración o la Moedín que representa este día 10 del séptimo mes? A ver si se acuerdan.
¿Cuál era? El día 10 del séptimo mes. Yom Kippur. Yom HaKippurim, ¿no? Día del perdón o día de las expiaciones. ¿Por qué había un día especial para expiar, para pedir perdón? Primero ellos escucharon el shofar que representa despiértate, levántate. Como dice en la escritura, levántate porque tu luz se ha encendido. En Isaías 60 creo que está así, ¿no? Levántate porque tu luz se ha encendido. ¿Qué significa esto? Tiempo de reflexionar, tiempo de ver si estás listo para ser parte ya del reino restaurado o, en este caso, de lo que se acerca, la cosecha final, porque en aquella época se celebraba una festividad tradicional llamada fiesta de las cabañas. La fiesta de la cabaña era en conmemoración a los agricultores que durante todo el año estuvieron preparando sus cosechas y al final tenían que recoger y hacer una gran fiesta, ¿no? Y generalmente las cabañas, más antes, estoy hablando de un dato histórico más antiguo, porque ese pueblo ya tenía una conmemoración semejante, porque ellos salían al campo y para tener su cosecha, ellos para cuidar su cosecha, ellos preparaban cabañas. Hasta ahora se hace así en el campo. Yo solía ver en Carayabo que preparaban cabañas así, y ahí se quedaban todo el tiempo de la cosecha. Pero el pueblo de Israel conmemoró esta festividad en homenaje a los israelitas que ahora están caminando en el desierto durante estos 40 años y están caminando en cabañas. Eso fue el significado que el Todopoderoso les dejó a ellos a través de Moisés. Eso está creo que en Deuteronomio. Aparece que para que recuerden que habitaron en tiendas, que su pueblo fue protegido por la mano del Eterno con luz, con fuego durante la noche y con una nube, sombra durante el día. Entonces esa era la fiesta de la que. Entonces el día séptimo representa reflexionar para experimentar eso que se viene. Ese tiempo donde el Padre va ya a ser nuestro protector. Amén. Aquí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Es el día del perdón. El pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. ¿Por qué no debe comer? Ese día era día de ayuno. Es el único día donde el Padre ordena ayunar. Eso no quiere decir que uno no pueda ayunar otros días, pero puede ayunar otros días voluntariamente, ¿no? Puede decidir, porque el ayuno representa también abstenerse del alimento para reflexionar. Generalmente uno cuando come, su organismo empieza a trabajar, a manifestarse y está ahí tranquilo, ¿no? Porque comió, está tranquilo. Pero cuando ayuna, entonces el estómago descansa también, entonces empieza a haber como una incomodidad en el cuerpo, ¿no? Entonces uno empieza a reflexionar, ahí empieza a pensar, no sé si en comida, pero la idea es que en este tiempo piense en todo lo que el Padre te provee. Y nosotros hemos experimentado ya eso, ¿no? Hemos experimentado ese día. A algunos les cuesta, ¿no? A uno es difícil, pero otros superan. Entonces pueden reflexionar. Y también, ¿qué es lo que el Padre pide ese día? Que nosotros perdonemos, aceptemos las fallas de otras personas, reconozcamos también nuestros errores. Es interesante, ¿no?, que el Padre dejó este tipo de días, porque el hombre, muchas veces el hombre y la mujer, ¿no?, muchas veces lo que no quiere hacer es humillar el corazón, ¿no?, o pedirle perdón a alguien, o decirle: mira, me equivoqué. Muchas veces eso no se quiere hacer, pero ese día no era voluntario. ¿Cómo ese día era? Obligatorio. Supongamos está peleado Josué y Samuel, y hoy es Yom Kippur. ¿Qué tiene que hacer Josué? ¿Tiene que pedirle perdón voluntariamente o obligatoriamente? Obligatoriamente. Obligatoriamente. Algunos dicen, pero
En mi corazón yo no quiero pedirle perdón, pero a Dios no le importa, al Eterno no le importa. Ese día de tu boca tiene que salir, perdóname, aunque al día siguiente tenga odio otra. ¿Y por qué eso? ¿Qué le parece? ¿Por qué eso? Yo siempre pensaba, ¿por qué el Padre quiere que seamos hipócritas? ¿Por qué quiere que seamos, que no seamos sinceros? Porque ¿qué es lo que el Padre quiere ese día? Que uno reflexione. Por eso el ayuno. El ayuno es lo que te hace reflexionar. Te hace entender que realmente vos no sos nada si no comés. No sos nada si no hay alimento, si no recibí energía, si no recibí fuerza. Ahora como en esta situación mucha gente está viviendo, ¿no? Imagínense qué valioso es el oxígeno, el aire, para muchas personas. Ese aire que muchas veces no le damos valor. Aire es común. Aire, no, es valioso. Qué valioso es. Yo experimenté esta enfermedad. Siempre le recuerdo, ¿no? Y sentí cómo era no poder respirar, no poder comer nada, no poder hacer nada. Yo le decía a mi esposa, tal vez yo no voy a poder más predicar, porque yo me sentía como que ya no tenía más fuerza para nada. Yo recibí la misericordia del Todopoderoso. Me volvió a dar oxígeno. Me permitió nuevamente estar compartiendo su palabra, transmitiendo su mensaje. Para mí eso es un gran galardón, motivo de agradecer y de no tener rencor con nadie, de no tener enojo con nadie. Eso me hizo reflexionar mucho. Imagínense morirse y irse enojado con la gente. Se posee. No puedo llorar en eso, pero no, no lloremos. Ay, se posee, ya, casi vale. Y así te morí, ¿no? Entonces el Padre nos dio la oportunidad de ese día, aunque sea obligatoriamente, ir a disculparse, pedir perdón, reconocer ante el Eterno tus faltas, aceptar que sos culpable, porque ese día todos tenían que aceptar que eran culpables, aunque no cometieron culpa, todos eran culpables. ¿Por qué el Padre quería que tengan ese corazón? Porque después venía ya el momento de regocijo, el momento en que el Todopoderoso iba a estar con nosotros. ¿Y cómo podíamos estar con un corazón hipócrita, falso, engañoso? Por eso permitía este día. Dice acá, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ahora, ¿qué se ofrecía ese día? Y ofreceréis holocausto al Eterno, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Y su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y sus ofrendas de libaciones. Ese día era donde se ofrecían los machos cabríos, ¿no? Uno para Azazel y otro para el Eterno. Eso ya mencionamos también cuando hablamos Levítico 23. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis y celebraréis la fiesta solemne al Eterno por 7 días. ¿Cómo se llamaba esta fiesta? A los 15 días del mes séptimo. Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Ya una persona, después de haber entendido, comprendido sus errores, reconciliándose con todas las personas, ahora el Padre quería que se regocije, porque van a sentir la presencia del Eterno, el Todopoderoso. Esa es una fiesta profética, una sombra de lo que el Padre iba a hacer en tiempo futuro y que nos estaba preparando cada tiempo. Entonces esa es la fiesta de Sukkot, la fiesta que conmemora el momento en que el pueblo va ya a habitar va a estar con el Todopoderoso gobernando. También hace recordar cuando los israelitas vivieron en el desierto. ¿Qué significaba que los israelitas vivan en el desierto? Que algún día van a abandonar esa vida y van a poder estar en un lugar firme. Por eso el tabernáculo durante mucho tiempo estuvo en tienda, pero
un día el Todopoderoso puso en el corazón de un hombre el establecer un lugar fijo y edificarle material, ¿no? Paredes. Fue el rey David. Y a través de ese deseo que David tuvo en su corazón de establecer un lugar fijo, un lugar exclusivo, el Padre le dio un pacto, hizo con él una promesa. Eso es muy importante. Nosotros también ahora estamos caminando, estamos vagando, pero un día el Padre nos va a dar un lugar fijo, un lugar establecido para poder estar reinando con él. Amén. Y también aquí ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida al Eterno, en olor grato, 13 becerros. Acá en la fiesta de Sucot se tira la casa por la ventana. Acá sí se hace cantidad de sacrificios. Dice, ofrecer en holocausto en ofrenda encendida al Eterno 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos. 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros. Y acá empieza a decir todo lo que se tenía que hacer en cada día. Vamos a mirar un poco. El 17, el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y después el 20, el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Después el 23, el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y después el quinto día, 26, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. O sea, ¿qué hacía que ellos sientan que ese día era especial? Todos los días había sacrificios. Todos los días había sacrificio. Total dice que sacrificaban 70 animales, 70 corderos. 30. Y sus ofrendas y sus libaciones con becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, su ofrenda y libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y finalmente, el octavo día, versículo 35, tendréis solemnidad, ninguna hora de sierva. El día primero y el día octavo van a ser 2 días especiales. El día primero representa el inicio del reino del Eterno, del comienzo del reino del Mesías. Y el día octavo representa el fin, el cierre del reino del Mesías y el comienzo de una nueva era, de una nueva etapa, que nosotros no nos podemos imaginar. Para nosotros lo más cercano sería el reino del Mesías. Eso es lo que máximo esperamos. Después del reino del Mesías, ¿cuánto tiempo durará? 1000 años, según el libro de Apocalipsis. Reinaremos con él 1000 años, dice. Y después viene el octavo que ya no tiene cierre, ¿no? Sería lo eterno. En el libro de Corintios dice que el Mesías tiene que reinar, es necesario que reine, y después que haya ordenado todo, puesto todo en orden, él también va a sujetarse a aquel que le dio toda la autoridad. Así está escrito. Significa que va a ser una etapa diferente. No podemos imaginarnos, no sabemos cómo sería. Yo les mentiría si así será, hay ideas. Pero lo que sí va a ser un tiempo, ese es lo que se le llama también tiempo de la eternidad. O sea que ya no hay más corte. Y ese es lo que nosotros solemos celebrar como Shemini Atzeret, ¿no? Shemini Atzeret, el día octavo. El día octavo de la congregación. Y ese día también ofreceréis un holocausto en ofrenda encendida de olor grato al Eterno, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Su ofrenda y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Versículo 39. Estas cosas ofreceré al Eterno en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestra ofrenda voluntaria para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones, para vuestras
ofrendas de paz. Todo esto simbolizaba y representaba que ellos están acercándose al Todopoderoso. Pero esto ya fue establecido en tiempos de Moisés, que representaba los sacrificios que ya se hacían antes. Cada sacrificio, cada holocausto, cada derramamiento de sangre, simbolizaba que el pueblo o los devotos querían acercarse al Padre. Cuando una persona traía su animal al tabernáculo para ofrecerlo como holocausto, como ofrenda de paz, es porque quería acercarse al Padre, acercarse al Eterno. Esa es la manera que el Padre había establecido en aquel tiempo. Y eso ya había ocurrido mucho antes de que Moisés y los israelitas estuvieran. Por eso vamos a ver acá, voy a leer algunos textos que hablan sobre ese punto. Por ejemplo, el 29:40 dice, Nueva Traducción Viviente: así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Eterno le había ordenado los principales sacrificios. Génesis 4:4 aparece uno de los primeros acuerdos y pactos que se hizo con un sacrificio. ¿Se acuerdan quién hizo sacrificio en Génesis 4? Abel, ¿no? Trajo lo mejor de sus ovejas. Entonces, estos textos nos van a hacer entender cuáles eran los objetivos de todos estos sacrificios que hemos leído tan rápido. Por eso dejé para la parte final. Génesis 4:4, por ejemplo, dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Eterno aceptó a Abel y a su ofrenda. O sea que él ofreció lo mejor que había preparado para agradar al Padre. Entonces el objetivo de las ofrendas, los sacrificios, era que vos puedas agradar al Todopoderoso. Y el Padre observaba, y dice que observó el Eterno y aceptó su ofrenda. Vio con agrado, dice. En el libro de Hebreos dice que el Todopoderoso consideró mejor la ofrenda de Abel que la de Caín, porque la ofrenda de Abel fue hecha con fidelidad, con fe, con emuná. Y esa ofrenda, aunque Abel había muerto, su ofrenda la hacía permanecer vivo, dice. ¿Qué quiere decir lo que la hacía permanecer vivo? Que esa acción de querer conectarse con el Padre, a través de esa ofrenda, hizo que el Padre esté conectado con Abel. Y conectarse con el Padre es tener la eternidad. Captan, ¿no? Imagínense lo que nos está explicando este texto, lo que representa estos sacrificios. Otro sacrificio aparece en Génesis 8:20, un acuerdo que hizo el Todopoderoso con Noé. Primero, luego le avisó de que iba a haber un diluvio, le instruyó para construir un arca, le guió para meter a todos los animales y después le protegió durante 40 días y 40 noches. Acá en Génesis 8:20-22 dice: luego Noé construyó un altar al Eterno y allí sacrificó como ofrenda quemada, holocausto, ¿no?, los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Ya el Padre había determinado animales kosher y animales no kosher en el tiempo de Noé. Ya se había determinado aquí. El Eterno, versículo 21, le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Esta es una prueba contundente de que no va a haber ningún fin del mundo, como dicen las personas, ¿no? O el mundo va a explotar, o va a reventar, o se va a acabar. Porque el Padre no va a destruir más. Por la maldad del hombre no va a destruir más, dice. No va a hacer más como esta vez. ¿Por qué? Acaba de hacer un pacto con Noé y con la descendencia de Noé. La descendencia de Noé iba a heredar esta tierra. Ya los que tenían que desaparecer esta tierra ya desaparecieron. La cizaña ya desapareció. Ahora va a haber otra vez un juicio donde el Padre va a darle el cumplimiento de esa promesa a los que han sido fieles a esa promesa, a la promesa que recibió Noé. Eso es lo que va a haber en los posteriores tiempos. Pero ya este mundo,
Este planeta, esta tierra, no va a ser más destruido. No va a venir diluvio, no va a quedar olvidada. Porque la era la tierra en tiempo de Noé quedó olvidada. Empezó una nueva etapa. Entonces ese es un sacrificio también que representaba una alianza, un acuerdo. El Padre entonces veía en el corazón de Noé el deseo de que su descendencia pueda realmente heredar esta tierra después de este juicio que había ocurrido. Amén. Y otro sacrificio súper importante. Hubo muchos sacrificios, pero este es uno de los importantes. El pacto que el Todopoderoso hizo con Abraham. Y dice así, Génesis 22:13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y ya todos conocemos esta historia. Y aquí ya nos va mostrando el propósito y el objetivo de los sacrificios. Porque el que iba a ser sacrificado tenía que ser Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham iba a sacrificarle. ¿Cómo puede ser eso? Porque Abraham sabía que hay que agradar al Padre. Y esa era la manera de que la cultura hacían que sus súbditos, o sea, los dioses supuestamente hacían que sus súbditos le sacrifiquen sus hijos o personas. Entonces Abraham decía, bueno, si este Dios también quiere así, ¿qué voy a hacer? Pero él confiaba en el Eterno. La Biblia dice que él confiaba en el Eterno. Y todos conocen la historia. Cuando él quiso hacer ese sacrificio, el Padre le atajó. Ahora entiendo que estás dispuesto a todo por mí. Estás dispuesto a entregar todo. Tu amor hacia mí, tu dedicación hacia mí es, como decía Buzz Lightyear, ¿no?, al infinito y más allá. Es todo. Eso es muy importante. Estamos viendo entonces ahora el porqué de todos los sacrificios. ¿Qué es lo que el Padre veía y observaba? Y esto también ya era una sombra profética de que un día el Todopoderoso también por nosotros, por la humanidad, iba a entregar a su Hijo, no el Mesías, Yeshua. Amén. Y que él mismo iba a aceptar. Finalmente, este sacrificio que nos dio la libertad. Éxodo 12:13 dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ese sacrificio de ese cordero que hicieron ya todos los israelitas por familias, representó la libertad para ellos. Y eso ellos lo hacían nuevamente como conmemoración. Entonces, mucho significado el Padre nos está mostrando a través de los sacrificios: promesa, esperanza, dedicación, entrega, libertad. El pueblo entonces, estas cosas es lo que entendía sobre los sacrificios, y todo eso se reflejaba en la vida del Mesías. Pero hay una cosa importante antes de que terminemos, ¿no? Isaías capítulo 1, no voy a buscar ahora, pero les voy a recordar, pueden ustedes buscar. Capítulo 1, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habla que el Padre aborrece los sacrificios. Está hastiado de sangre de cordero. Las lunas nuevas, día de reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a hacer los sacrificios, empezó a cumplir lo que dice la Escritura, pero no empezó a reflexionar. Los sacrificios eran para reflexionar. ¿Qué dice ahí en Isaías capítulo 1? Lo que yo espero de vosotros es que tengan misericordia del prójimo, que tengan misericordia del necesitado, que hagan cuentas conmigo. Eso es lo que yo espero de ustedes. Entonces, le dejo como tarea leer el capítulo 1 de Isaías, ¿no?, del versículo 11 en adelante, donde aparece esta famosa frase, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el Padre quiere que uno reconozca su culpabilidad de adentro y que estos sacrificios representen una entrega, una dedicación y una humillación. Eso es lo que quería, pero ellos lo habían hecho ya como ritual. Hacían los sacrificios para aparentar que estaban bien con el Padre, pero sus acciones eran opuestas. Eso es lo que la Biblia está diciendo.
Finalmente, Hebreos capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice ahí? El escritor de Hebreos narra acerca de los sacrificios y nos hace entender esta palabra muy importante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más, y todo esto que hablamos, estos sacrificios es lo que están en Números, la becerra, los corderos, todos estábamos viendo los sacrificios que aparecen en Números. Cuánto más, dice el versículo 14, ¿no? La sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno, ese Espíritu Eterno del Rúa del Todopoderoso, que decide que se cumpla su objetivo. Dice, Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, si esos animales hacían un efecto en la vida de las personas, dice, si esos animales, la sangre de esos animales, determinaban a las personas ya listas para convivir con el pueblo o perdonados de sus pecados, cuánto más, dice el escritor de Hebreos, la sangre de nuestro Maestro, del Mesías, del Restaurador, que entregó su vida para precisamente cargar nuestras culpas, para que en nuestra conciencia quede que nosotros somos restaurados y redimidos por la obra redentora de Yeshua HaMashiach y por su sacrificio. Eso se llama poder reflexionar. Eso va a trabajar en el fondo de nuestro corazón. Dice la Escritura que el amor del Mesías, el sacrificio del Mesías, la dedicación del Mesías, nos atrae, nos constriñe, nos empuja a querer servirle. Porque vimos lo que hizo por nosotros. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Ahora cuando acá habla el nuevo pacto y primer pacto, se refiere precisamente a los sacrificios. Hay que entender muy bien, acá no estamos hablando de las ordenanzas de la vida. Precisamente lo que el Padre quiere es que nuestra vida cambie. Pero lo que cambió con esta nueva alianza, nuevo acuerdo, es que el sacrificio de Yeshua era más, ¿cómo se puede decir? Importante o más superior, eso sí. Era superior a todos los sacrificios que se habían hecho antes. Que tenía la capacidad de hacer y cumplir en nuestras conciencias lo que muchas veces aquellos sacrificios no podían. No lograron, ya lo dijo el profeta Isaías. Pero ese sacrificio del Mesías sí tenía ese poder. ¿Cómo se hacía eso? Y el apóstol Pablo dice que ofreciéndonos también nosotros como sacrificio vivo, agradable al Eterno. Eso está en Romanos 12, ¿no? Quiere decir que aceptar la obra redentora del Mesías es reconocer muchas veces nuestros errores, nuestra falta, nuestras culpas, y eso nos hace libres para poder seguir su camino. Amén. Esto entonces es lo que queríamos compartir de este capítulo 28 y 29. El próximo capítulo es el capítulo 30, donde habla de votos, las decisiones, los deseos voluntarios que hacía una persona para consagrarse al Eterno. Y nuevamente, después estoy haciendo un pequeño adelanto, ¿no? Después de el 30, el 31 parece que la continuación otra vez del capítulo donde habíamos quedado con la guerra con los moabitas, con los amalecitas, con los madianitas, ¿no? Toda esa aventura de Moisés y los pueblos moabitas y Balaam se había como suspendido en el capítulo 25, ¿no? Y ahora nuevamente volverá a comenzar en el capítulo 31, pero nos falta un capítulo que es el capítulo 30, ¿no? Entonces, eso vamos a compartir la próxima semana. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.